Las empresas, los empresarios son los que en este momento están moviendo el mundo y el resto nos dejamos arrastrar también por sus influencias, sus ideas y sus proyectos. En Lanzarote Emprende y en esta cadena, en Lanzarote Televisión, nos gusta conocer cómo sube y baja la marea para aquellos que se han lanzado al autoempleo. Hoy nos vamos a fijar en dos personas que en el 2012 arrancaron su primera empresa, Ediciones Remotas. Vamos a charlar con Rubén Acosta y también con Mario Ferrer, que nos acompañan en Lanzarote Emprende. Buenas tardes a los dos, bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo fue ese arranque, ese inicio precisamente para poner en marcha una empresa editorial que no es tampoco, digamos, una empresa al uso, ¿no? Sí. Por lo tanto, ¿qué les empujó a dar ese paso? Pues, no sé, un poco... primero teníamos experiencia en ediciones. Rubén, en una parte, yo, por ejemplo, con el mismo grupo editorial Lancelot, había hecho otras ediciones, había trabajado, y luego yo estaba en contacto con bastantes colecciones documentales de todo tipo, desde fotografía, fondos documentales, a libros y a textos. Y llevaba una temporada dándole vueltas a la idea de que creía que había espacio para editar libros con calidad, con colecciones buenas de la isla, ¿no? Y tenía esa idea rondándome, y curiosamente, yo se lo he contado muchas veces, pero pensé en Rubén porque había trabajado con él algunas cosas, y en realidad pensé en decírselo y que él un poco me quitara la idea de la cabeza, y yo quedarme tranquilo diciendo, no, esto no es posible y esto es una fantasía mía. Pero no sé si afortunadamente él se unió también a la idea y así surgió. En realidad surgió un poco de forma inocente, sin saber del todo a dónde nos metíamos. Y aunque fue hace relativamente poco, es para mí personalmente enorme el legado que ha sacado en 2 años, ¿no? Y muy ilusionante también. Bueno, nos comentaban antes, ¿no? 5 libros, uno de ellos además editado en 2 idiomas, es un poco las cifras, el compendio de estos 2 años prácticamente de trabajo. Casi una pregunta muy similar, en este caso a la de Mario, la que trasladamos ahora a Rubén, sobre todo porque nos gustaría conocer cómo fue ese arranque, sobre todo empresarial, porque una cosa es la idea, es decir, lo que Mario tiene en la cabeza, y otra cosa plasmarlo, ¿no? Y sobre todo también contar con los apoyos necesarios, con ese capital social que permita que la empresa tenga un poco de proyección. ¿Cómo fue? Sí, los inicios, bueno, es una empresa que nacimos, cada uno tenemos nuestra profesión, pero un proyecto juntos que iniciamos, y económicamente empezamos con un capital compartido, o sea, inversión personal al 50%, por así decirlo, y con eso asumimos íntegramente de los costes de la primera publicación. Y además, no solo los costes económicos, sino el coste de tiempo y de inversión de esfuerzo también. Poco a poco hemos ido creciendo, siempre desde el primer momento fue con unas vistas a medio o largo plazo, no una rentabilidad inmediata, y también con eso siempre hemos andado en la cabeza, o sea que no es buscar la rentabilidad económica inmediata, ¿no? Y yo creo que estamos cumpliendo los plazos y los objetivos que nos marcamos al principio, y de momento estamos muy ilusionados en ello. Bueno, pues vamos a ver cómo se presentan ustedes en Internet, online, con esa página web que también les sirve un poco para distribuir sus productos, es decir, como un escaparate hacia los clientes. Ahí la tenemos, Ediciones Remotas. Hay que recordar que Mario Ferrer es licenciado en periodismo y también en historia, y en el caso de Rubén, licenciado en audiovisuales y conocido fotógrafo. Y en este caso me gustaría saber cómo inciden ustedes en ese fomento de los lazos culturales, porque en parte la temática de los libros que ustedes editan también es especial, es diferente, ¿no? Sí, la verdad es que hay varios sistemas. Nosotros, no sé si lo marcan los libros nos están marcando nuestra trayectoria, pero desde que elegimos el primero, siempre, yo creo también por intereses personales, nos acercamos mucho a temas culturales en el amplio sentido de la palabra, y que tratan a veces de temas muy concretos, como puede ser Alegranza, a temas... Ese fue el primero, ¿no? Sí. La Graciosa fue el primero en el 2012, y también fue un poco el primero, ya que antes hablamos del inicio, una vez que decidimos que sí, que queríamos, que nos interesaba, nos sentamos a ver varias colecciones, varios posibles proyectos, y este surgió, y además este surgió al mismo tiempo que surgía la idea del nombre de la editorial, que cuadró mucho con el primer libro, porque la idea fue de Rubén, de Ediciones Remotas, y realmente el libro La Graciosa era un libro de una época remota, de los años 70, de La Graciosa, en un espacio muy peculiar como era la isla en ese momento, ¿no? Y con ese nos lanzamos, y luego junto a
digamos, los libros, que es algo que a nosotros nos apasiona, pues luego hay que acompañar todo eso de los procesos desde temas de contabilidad, facturación, a distribución, a promoción. Entonces vas aprendiendo también conforme te van llegando los problemas, ¿no? Y en eso también nos ayudó a nosotros bastante la Cámara de Comercio, por lo menos cuando creamos la empresa, a asesorarnos, a empezar a saber temas de impuestos y de protocolos que tienes que seguir y que nosotros, yo por lo menos no tenía tan en cuenta. Yo venía del mundo del autónomo y esto es un paso más todavía. Y en ese sentido la verdad que nos ayudó bastante, porque hay cosas en las que, aparte de que tú estás para trabajar, necesitas informarte, ¿no? Y entonces todo lo que consigues que te asesoren bien es tiempo que te ahorras y un plus de conocimiento que te ayuda a desarrollar la empresa, ¿no? Y en esa parte estuvo muy bien, la verdad, la ayuda de la Cámara. Muchos de los emprendedores que nos acompañan precisamente en este programa inciden en lo mismo. El asesoramiento es a veces un símil, para que ustedes lo comprendan, sobre todo los telespectadores, de ver una luz al final del túnel, ¿no? Porque a veces ese proceso administrativo burocrático es muy tedioso y desconocido para la mayoría de ustedes. Pero vamos a hablar de ediciones remotas y también de ese valor añadido que se supone que ustedes aportan a la sociedad lanzaroteña. ¿Cómo lo definirían? Cuando es una idea que tuvimos desde el principio, que era crear productos culturales para el turismo también, no solo para la población local, sino también para el turismo. Por eso de ahí hacemos traducciones de buena parte de los libros, ¿no? Creíamos que había un vacío en muchos temas, ¿no? El turista que visita Lanzarote no podría encontrar este tipo de libros antes, ¿no? Tratados así, de esta manera. Nosotros somos locales, cada uno es especialista en un tema, y decidimos unirnos para eso, precisamente, para crear ese tipo de proyectos. Proyectos, la verdad, y líneas de trabajo encontramos un montón, encontramos bastantes y decimos que nos sobran siempre las ideas para seguir trabajando, ¿no? Problemas son otras cosas, son temas económicos, pero tenemos varias cosas en mente que van en la línea nueva. Vamos a ver un vídeo que también nos descubre otro de los temas que Ediciones Remotas se quiere potenciar precisamente en esa doble vía, generar un vínculo de negocio, pero también un vínculo cultural con los posibles lectores. En este caso hablamos de senderos insulares. Bueno, pues ahí tenemos el inicio de este vídeo que nos va a ir describiendo en este caso Mario Ferrer. ¿Qué es lo que ustedes persiguen con esta guía de senderos de la isla de Lanzarote? Pues este es uno de los proyectos, bueno, quizá el gran proyecto de este año. Hemos tardado bastantes meses en sacarlo a la luz, pero nos unimos con otra empresa joven de la isla, que es la de Senderismo Lanzarote, y con un concepto común de lo que estamos contando, que es esta isla se caracteriza sobre todo por un turismo, por lo menos de matiz cultural y artístico, en donde el paisaje se funde en las dos vertientes, la vertiente naturaleza con la vertiente humana, ¿no? Y entonces este proyecto, una guía de senderos, que además es una actividad que está lanzándose bastante en los últimos años, pues nos venía perfecto, ¿no? Consigue combinar la parte histórica, desde arqueología, arquitectura, a un montón de tradiciones de la isla, con luego la parte de actividad social y una cosa que el autor, Nacho Romero, quería desde el principio, es fomentar un poco todo ese uso sostenible y con conocimiento del territorio, ¿no? Y entonces desde hace años hay senderos, hay rutas, pero este libro ayuda, yo creo que a interpretarlo y a fomentar esa vinculación con el territorio, que por otra parte es algo ya que tiene una tradición en la isla, ¿no? Rubén, ¿cómo se distribuye, por ejemplo, este libro y otros de los productos de Ediciones Remotas? Tenemos una distribuidora a nivel insular, distribución en Lanzarote, y con múltiples puntos de vista, librerías en todas las librerías de la isla y en centros turísticos, además de bodegas, puntos de gran afluencia turística. Y después, además, a nivel regional, tenemos otra distribuidora en Gran Canaria, Tenerife, y también hacemos distribución a través de la venta en la página web, que la verdad es que se venden bastante el libro y hay gente interesada en temas muy concretos de Lanzarote y residentes fuera de Lanzarote. Quizá también esa especificidad, ¿no? El hecho de que ustedes bueno, pues hayan de cierta manera cerrado ese contexto de las ediciones a temas muy específicos, la graciosa alegranza, el tema de los vinos, senderos, etcétera, ¿les permite también diferenciarse de la competencia?
¿O no hay competencia? No, bueno, yo creo que había una laguna. La idea de la editorial, por ejemplo, cuando empezamos yo estuve en Menorca, que es una isla de condiciones similares más o menos, menos población, pero quizás con una tradición cultural mayor, y veías el catálogo bibliográfico era enorme, tenían cubierto un montón de ámbitos de la isla, una isla parecida a Lanzarote, y en cambio aquí hay escasez enorme, en parte porque hasta hace muy poco la isla era más agrícola y más rural, no tenía ese carácter turístico o cultural que tiene ahora, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, uno de nuestros libros que más ha funcionado, La Jeria, es un paisaje muy llamativo que la gente conoce, o miles de personas, millones de personas casi lo conocen, pero no había nadie que lo interpretara, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimos proyectos por historia, por calidad cultural, por calidad artística que tienen cabida en la isla, en lo que no se habían desarrollado hasta ahora. Y entonces, en ese sentido, nosotros, pues que además somos profesionales, que trabajamos más o menos en esos sectores, lo vimos como una oportunidad de sacar proyectos interesantes. Y luego también quizá uno de los pilares que ha ayudado a desarrollar toda la editorial es que a nosotros nos gusta el trabajo, y siempre hacer un libro hay un momento de eso, de cosquilleo en la barriga, no sé si va a salir, cómo va a salir, cómo lo enfocas, y todo ese proceso de parto es duro y a la vez reconfortante cuando llega el hijo y lo ves y ves que a la gente le gusta y al autor le gusta. Entonces toda esa parte más emocional también es una de las cosas que a veces no se recomienda tanto, pero yo creo que si vas a emprender un proyecto de este tipo, una empresa, algún proyecto personal importante, necesitas tener esa cuota de pasión, porque si no es muy difícil a veces aguantar, pues eso, lo complicado que es. Rubén, ¿cuál es el papel en principio también del editor vinculado a este sello, a Ediciones Remotas? Antes nos comentaba Mario, ¿no? Estamos a lo mejor cansados de hablar de La Jeria, pero hasta ahora nadie se había molestado en interpretar el valor y la realidad que supone La Jeria, sobre todo también en esa doble perspectiva, turismo y también residentes. Bueno, el papel del editor, fundamentalmente, no solo en Ediciones Remotas, sino en cualquier editorial, es el de ser el de nexo de unión entre el público y el autor, ¿no? Eso es intentar hacer atractivo el producto que ofrece el autor hacia el público en general, ¿no? Cuando nosotros nos marcamos en algunos proyectos, que incluso nosotros hemos sido los autores, tenemos que trabajar con una mentalidad de editor y no solo con la de autor. Entonces tenemos que intentar comunicar, siempre visualizamos el público al que va dirigido y generamos contenidos adaptados a ese público. En el caso, por ejemplo, del libro de Lanzarote y el vino, en el cual los dos fuimos autores, teníamos muchísimo material sobre eso, entonces tuvimos que seleccionar qué materiales escogíamos para ese libro para que fuera para un público residente, porque como decía Mario, no había nada sobre ese tema publicado anteriormente. Cada uno explicaba el paisaje de La Jeria según le apetecía, con pequeñas nociones, lo que me ha dicho uno, lo que me ha dicho el otro, pero no existía como una Biblia, o sea, un eje central que pudiera aglutinarlo. Tampoco queríamos nosotros ser la Biblia, porque nosotros no lo sabemos todo. Entonces acudimos a colaboradores y expertos en la materia, como gente de bodegas como del Grifo, como de La Jeria o como de Bermejo, y ellos nos ayudaron a completar toda la información que nos faltaba. Con lo cual, el público de ese libro, al final, es un público turista, pero también un público residente desconocedor de la materia. Esa era nuestra idea también. Así que ese es un poco el planning, ¿no? La hoja de ruta que se suelen ustedes marcar. Primero pensar en el lector y después ir desgranando toda la documentación, el fondo bibliográfico que haya podido existir hasta ese momento y ofrecer algo diferente. Sí, y antes lo nombraba Rubén, y a mí personalmente una cosa que más, yo creo que más me ha enriquecido esta experiencia es que uno a veces está acostumbrado como autor a que hay determinados temas que le gustan mucho o que cree que son apasionantes, ¿no? Y desde ese punto de vista tienes que tener una visión más amplia de la cultura, no solo lo que a ti te puede interesar más o lo que estás más ligado, sino qué sectores le puede interesar más a este libro. Luego con el autor enfocarle, mira, de esta manera o de otra. Por ejemplo, el último libro de Senderos, que yo la verdad me lo pasé muy bien realizándolo, corrigiendo los textos de Nacho y organizando todo el libro, era un sector en el que yo no tenía experiencia, el de el senderismo, ¿no? Pero ahí se vinculó mucho pues con aspectos históricos de la isla que sí conoces, con cómo, y muchas veces hay eso, muchas conversaciones con los autores de cómo explicar, hacer ese puente entre el conocimiento del autor y el interés del lector, ¿no? Y a veces piensas en los lectores y otras veces piensas en la idea y la idea te lleva
también a saber que puedes crear un campo por ahí, ¿no? Entonces, ese papel de conector tiene que estar muy abierto en los conceptos y en las ideas que tienes respecto a cómo pueden funcionar los proyectos, ¿no? Y igual que a veces hay aciertos, también puede haber fracasos. Es parte del camino que tienes que transitar, del sendero, nunca mejor dicho. Y también es eso, sobre todo tener ganas de caminar en este caso para ir sacando los errores y las caídas y las recuperaciones, ¿no? Bueno, precisamente el libro de Senderos, lo hemos visto antes en el vídeo, que Nacho aparecía como protagonista del mismo, que es precisamente un poco pues el que ha escrito o ha definido cómo debe ser ese libro en colaboración con Mario y con Rubén. Y le hemos visto sacar el móvil, porque este es un libro también que tiene su punto tecnológico. Explíquenos cómo ustedes han adaptado a esos nuevos tiempos y a esa demanda de que el móvil sea un apéndice, ¿no?, de nuestro cuerpo prácticamente. Sí, Nacho nos ha aportado, aparte de todo el conocimiento del libro, nos ha aportado también mucha información como usuario de senderos. No solo senderos de Lanzarote, además por su empresa de senderismo, sino también como usuario de senderos fuera de Lanzarote. Entonces, una cosa que teníamos muy clara era que el libro debía ser práctico, muy, muy práctico, y que tuviera el tamaño de un bolsillo para que te lo pudieras llevar al campo. Otra de los condicionantes fue que el Lanzarote tiene unas condiciones climatológicas muy especiales, entre ellas, una de ellas es el viento, y que era muy complicado llevarte un mapa desplegable al campo, ¿no? Entonces, Nacho, a través de hablar con él y tal, optamos por una opción de mapa que es muy importante, es uno de los ejes de una guía de senderos, una opción impresa muy esquemática, pero complementada con una aplicación, o sea, con un código QR donde te puedas bajar los mapas de la ruta que estamos hablando. La ventaja que dan estas nuevas tecnologías es que el mapa del móvil te puede ofrecer no solo el mapa en sí, sino dónde estás tú en referencia al mapa, con lo cual no lo teníamos antes, ¿no? Como decía, Nacho es usuario y creador, con lo cual el camino ha sido también, como el autor, editor, ha sido muy complementario entre todos. Bueno, vamos a centrarnos ya en los que son los aspectos fundamentales de esta empresa de ediciones remotas. Les voy a hacer unas preguntas muy rápidas y ustedes van contestando. Por ejemplo, la primera, ¿cuáles fueron las primeras excusas que encontraron a la hora de emprender? Sobre todo por parte también de la administración o de aquellos que tienen que colaborar económicamente en que este proyecto no solamente viera la luz, sino que tenga pues una continuidad. Pues la principal motivación, aparte de nuestros gustos, fue un análisis previo de que creíamos que hacía falta una iniciativa de este tipo, ¿no? Y que teniendo 2 millones de visitantes al año, y siendo el turismo como es una industria de experiencias, productos de este tipo podían funcionar. Y bueno, en eso estamos. Lo que pasa es que una vez aparte de la idea tienes que ir concretando distribución, un montón de aspectos, y uno de ellos, el que antes nombrabas, el tema del ámbito digital, que es algo en el que tenemos que ir creciendo en el futuro, ¿no? ¿Cuáles son un poco los principales problemas a los que se enfrentan ustedes en el mercado editorial? En el mercado editorial se dice que el libro digital va a desplazar al libro en papel, ¿no? Es uno de los principales escollos, por así decirlo, pero no creemos que el libro en papel vaya a desaparecer, por eso hemos montado una editorial. Y sí es verdad que encontramos una ventaja también, que los costes se han reducido a la hora de imprimir en papel, pero con la desventaja que no tenemos en Lanzarote, sino tenemos que irnos fuera a imprimir. ¿No tienen miedo, por ejemplo, de que ahora cualquiera se pueda autoeditar su propio libro y pueda, de cierta manera, bueno, pues no necesitar ni siquiera el asesoramiento de ustedes, que considero profesionales? Sí, bueno, es una de las opciones, además que nosotros a veces nos llegan muchas peticiones y solemos recomendar también, hay plataformas online que ayudan, que distribuyen. Lo que te das cuenta, y eso es una cosa interesante, cuando llega un autor, te propone eso y tú se lo dices, que efectivamente el papel del editor es necesario, porque hay que orientar a la persona que quiere editar sus obras, hay que controlar el mercado, la distribución, saber de promoción,
Y luego estamos en un espacio que editorialmente es pequeño y marginal, como es Lanzarote, entonces nosotros estamos condicionados por eso, pero a la vez también un poco hemos utilizado esa debilidad como fortaleza para un poco ir a temas que no estaban tratados, ¿no? Entonces la autoedición es una aventura y es complicada y en realidad ayuda mucho a conocer el papel del editor porque hay que ser mucho intermediario en esa tarea, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para captar a los lectores? Es decir, ¿cuál es un poco ese feedback que mantienen con aquellos que confían en Ediciones Remotas, en su producto, en su temática? Bueno, yo creo que es un poco el día a día. Vivimos en Lanzarote, conocemos un poco la realidad insular y conocemos los temas que están tratados y los que no están tratados. También intentamos tener una relación muy directa con la distribuidora, que la distribuidora es la que nos analizamos bimensualmente cómo va la venta de libros, comentamos con ellos temas, hablamos con libreros también sobre posibles sugerencias de libros. Mantenemos una comunicación continua, ¿no? Tanto con usuarios cercanos, también tenemos las redes sociales donde nos hacen preguntas, respondemos dudas y creo que es en el día a día, ¿no? Donde se ven las necesidades. Bueno, y última pregunta a ambos, porque les voy a leer una frase precisamente de uno de los editores más prestigiosos del mundo, se llama Ricardo Caballero, y dice: creo que en el mundo digital el editor tendrá lo que hoy día es una televisión de pago, es decir, unos canales que servirán para vender libros a través de suscripciones. Incluso se puede plantear no la venta, sino el alquiler de libros. ¿Qué les parece esta visión de futuro, sobre todo ustedes que intentan aportar un valor añadido precisamente a esto del mundo editorial? Pues es en parte lo que sucede en el resto de los ámbitos de la información, que hemos pasado de un mundo donde la información era más privilegiada y más difícil de acceso a estar inundados, ¿no? Entonces ahí empiezan a cambiar los conceptos porque ya no es tanto la información sino la calidad de la información. Y entonces, pues efectivamente, haber que controlar canales de distribución, promoción, hacerte un hueco en un mundo cada vez donde hay más estímulos. Pero yo, aparte de todo eso, que hay unos desafíos enormes, sobre todo nuevas tecnologías, yo un poco me gustaría también reivindicar la esencia, que es que lo que publique sea de calidad y tenga interés para los lectores, ¿no? Entonces ahí también se mueve un poco la intuición y la capacidad de ver del editor, de decir, este contenido, este autor tiene un proyecto viable y es interesante sacarlo hacia adelante, ¿no? Entonces combinar los retos de lo nuevo del día a día con la esencia de la profesión. ¿Sí? Bueno, pues en Lanzarote Emprende tenemos un lema, como bien ustedes saben, es atravesar un poquito esas bambalinas, mirar por la mirilla a esos empresarios que acaban de comenzar e iniciar su labor como emprendedores. Y en este sentido, nuestro mensaje motivacional de hoy nos lo va a aportar Rubén Acosta. ¿Qué es lo que se le puede decir a aquellos que están pensando en crear su propia empresa? ¿Es un momento hoy por hoy? Bueno, yo creo que sí es un momento, porque yo creo que el momento, a lo mejor un poco filosófico, pero uno lo tiene dentro, ¿no? También. Uno debe, como decía Mario, apasionarse por un proyecto, buscar una rentabilidad personal, no solo una rentabilidad económica, y debe apostar ciegamente por ello. Yo creo que el trabajo y la lucha por un proyecto personal y propio creo que es muy gratificante. Por Rubén Acosta y Mario Ferrer, con esas ideas y con ese mensaje motivacional nos vamos a despedir de ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado en Lanzarote Emprende y que todo vaya muy bien en Ediciones Remotas. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, como siempre, decirles que ya regresamos la próxima semana, más ideas y también más empresas que están consiguiendo romper un poco con ese cliché de que la crisis económica da miedo. Para algunos sí y para otros es una oportunidad, sobre todo para emprender. Les esperamos la próxima semana. Adiós.